Buenos días, mi nombre es Lady Paola Marrique Barón. Actualmente estoy haciendo primer semestre de Administración en Salud en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta oportunidad trataremos un tema muy importante como lo son las biomoléculas. Como ya sabemos, estas se dividen en orgánicas e inorgánicas. Nos centraremos en las biomoléculas orgánicas. Son moléculas con una estructura base de carbono, sintetizadas solo por los seres vivos. Se dividen en cuatro grandes grupos, como lo son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Los carbohidratos, también conocidos como hidratos de carbono, glúcidos o sacáridos, son uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación. Ayudan a proporcionar la energía necesaria a nuestro cuerpo. Sus características: están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son solubles en agua, almacenan energía y se encuentran principalmente en los azúcares, fibras y almidones. Se clasifican en carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos, que son los de absorción lenta, son básicamente los alimentos de forma integral. Se encuentran en guisantes, frijoles, panes, arroz, avena, granos enteros y hortalizas. Se caracterizan por transformarse en glucosa en un tiempo prolongado. Su valor nutricional es alto. Los carbohidratos simples, que son los de absorción rápida, son carbohidratos procesados que son descompuestos rápidamente y se encuentran de forma natural en las frutas, la leche y sus derivados o en azúcares procesados y refinados, como lo son los dulces, azúcar común, almíbares y gaseosas. Tipos de carbohidratos. Hay monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los glúcidos más sencillos, que no se hidrolizan, es decir, que no se descomponen para dar otros compuestos, conteniendo de 3 a 6 átomos de carbono. Los disacáridos son carbohidratos constituidos por dos unidades de monosacáridos unidos por un enlace glucósido. Oligosacáridos están compuestos por 3 a 9 moléculas de monosacáridos que al hidrolizarse se liberan. Los polisacáridos son macromoléculas de alto peso molecular formadas por la unión de muchos monosacáridos mediante enlaces o glucosídicos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente por oxígeno, pero este último en porcentajes mucho más bajos. Además, pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre. Es un grupo de sustancias muy heterogénea que solo tienen en común dos características. Son insolubles en agua y son solubles en disolventes orgánicos como el éter, cloroformo y benceno. Su clasificación: hay lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables están compuestos por alcohol unido y ácidos grasos y se producen reacciones químicas de saponificación con estos lípidos. Las moléculas en ellos están hidrolizadas en soluciones alcalinas. Los lípidos saponificables se dividen en ácidos grasos, fosfolípidos y glicolípidos. Los ácidos grasos, a su vez, se dividen en saturados e insaturados. Los saturados no presentan conexiones dobles entre sus átomos de carbono. Se encuentran en el reino animal, en el ácido láurico, ácido mirístico, ácido palmítico, ácido margárico, ácido esteárico, ácido araquídico y ácido lignocérico. Y los ácidos grasos insaturados poseen conexiones dobles en su configuración molecular. Se encuentran en el reino vegetal, en el ácido palmitoleico, ácido oleico, ácido quíico, ácido linoleico, ácido linolénico, ácido araquidónico y ácido nerónico. Los fosfolípidos presentan un grupo fosfato en su configuración molecular. Los glicolípidos se encuentran unidos a un glucido. Los lípidos insaponificables no presentan enlaces ésteres, denominados no hidrolizables. Estos se dividen en terpenos, esteroides y eicosanoides. Los terpenos son derivados del hidrocarburo isopreno, entre ellos se encuentran la vitamina E, A, K y aceites esenciales. Los esteroides son derivados del hidrocarburo esterano. Dentro de este grupo se encuentran los ácidos biliares, las hormonas sexuales, la vitamina D y el colesterol. Los eicosanoides son lípidos derivados de ácidos grasos esenciales tipo omega 3 y omega 6. Dentro de este grupo se encuentran las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Las funciones de los lípidos. Estos cumplen 4 funciones importantes.
que son el suministro de energía para las células. Sin embargo, estas prefieren utilizar primero la energía suministrada por los glicidios. Algunos tipos de lípidos participan en la composición de las membranas celulares. En los animales endodérmicos actúan como aislantes térmicos y la facilitación de ciertas reacciones químicas que ocurren en el organismo de los seres vivos. Los siguientes lípidos son hormonas sexuales, vitaminas liposolubles, que son las vitaminas A, K, D y E, y las prostaglandinas. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas, polímeros formados por la repetición de monómeros llamados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman así largas cadenas o polinucleótidos. El ácido nucleico, así llamado porque se encuentra en el núcleo de una célula, es un término que involucra al ADN y a todos los tipos de ARN, y es la manera en que un organismo guarda, traduce y pasa su información genética. Los ácidos nucleicos están hechos de cadenas de nucleótidos, los cuales se componen de un azúcar, de 5 carbonos, una base y un grupo fosfato. Se clasifica en ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Estos dos tipos, ADN y ARN, se diferencian por el glúcido, por las bases nitrogenadas y por las hélices. Por el glúcido encontramos la pentosa, que es diferente en cada uno, la ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Por las bases nitrogenadas, la adenina, guanina, citosina y timina. En el ADN, adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Por los hélices. Mientras que en el ADN tiene doble hélice, el ARN tiene solo una cadena. Bases nitrogenadas. Son compuestos orgánicos cíclicos que incluyen 2 o más átomos de nitrógeno. Son parte fundamental de los nucleósidos, nucleótidos cíclicos, que son los mensajeros intracelulares, dinucleótidos, que son los poderes reductores, y ácidos nucleicos. Hay 3 grupos importantes. Se clasifican en bases isoaloxacínicas, que son derivadas de la estructura de la isoaloxacina. Encontramos la flavina. En las bases púricas o purinas, que son las derivadas de la estructura de la purina, adenina y guanina. Bases pirimidínicas, también llamadas bases pirimídicas o pirimidinas, que son las derivadas de la estructura de la pirimidina. Encontramos la timina, la citosina y el uracilo. En el ADN encontramos la adenina, la guanina, la timina y la citosina. En el ARN encontramos la adenina, la guanina y, a diferencia del ADN, encontramos el uracilo. Funciones de los ácidos nucleicos. Entre las principales funciones de estos ácidos tenemos duplicación del ADN, expresión del mensaje genético, transcripción del ADN para formar ARN y otros, traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN a proteínas. El ADN es el ácido desoxirribonucleico responsable de contener toda la información genética de un individuo o ser vivo, información que es única e irrepetible en cada ser, ya que la combinación de elementos se construye de manera única. Esta se va transmitiendo de generación en generación. El ARN es la molécula que se encarga de dirigir las distintas etapas intermedias del proceso a través del cual se sintetizan las proteínas. El ADN no tiene la capacidad de funcionar por sí solo, por lo que recurre al ácido ribonucleico para que realice la transferencia de información durante la síntesis de proteína. Proteínas.
Son uno de los principales nutrientes que necesitamos los seres humanos. Contienen moléculas complejas imprescindibles para la estructura y función de las células. Constituyen el grupo molecular más abundante de la naturaleza, lo cual dificulta su clasificación. Se clasifica en holoproteínas y heteroproteínas. Las holoproteínas, que son las proteínas simples, están formadas únicamente por cadenas polipeptídicas, ya que en su hidrólisis, que es una descomposición en subunidades, solo se obtienen aminoácidos. Dicho de otra forma, están formadas exclusivamente por aminoácidos. Las heteroproteínas, que son proteínas complejas o conjugadas, además de las cadenas polipeptídicas, están compuestas también por una parte no proteica, que se denomina grupo prostético. Funciones de las proteínas. Estas cumplen 6 funciones importantes, las cuales son la estructural, que se encarga del colágeno, el movimiento, actina y miosina, la inmune, células defensivas, hormonal, hormona de crecimiento, digestiva, enzimas digestivas y el transporte de nutrientes en la hemoglobina. Con esto damos por terminada esta explicación de las biomoléculas orgánicas. Muchas gracias.